Bueno, hola, ¿cómo están? Esta semana vamos a hablar sobre las visiones binarias de la cultura escolar. Recordemos que nosotros venimos transitando al principio de la cursada la idea de cultura y ya estamos metidos en lo que es la cultura escolar. Y vimos la semana pasada, ahondamos sobre la idea de las visiones unitarias de la cultura escolar. Esto que era entender a la escuela y a la cultura escolar como un estado a alcanzar y una persona es culta si transita por la escuela. ¿Por qué? Porque en definitiva la escuela es la institución que garantiza la continuidad de los conocimientos y una persona era culta si tenía conocimientos. Bueno, toda esta visión muy del siglo XVIII, ¿sí? Vamos a ver cómo la ponemos en cuestión con las visiones binarias. Las visiones binarias de la cultura escolar vienen a cuestionar a esa visión unitaria, ¿sí? Es una visión, son visiones de origen marxistas. Cuando pregunto en clase si conocen a Marx o a qué les suena, marxismo, Marx, etcétera, por ahí, después de indagar un poco, surge comunismo, pensamiento de izquierda. Bueno, vamos a ver un poco, ¿sí? Hasta acá estaba la idea de esta cultura unitaria. En Europa, ¿sí? Bien europeocéntrica, digamos, ¿sí? En Europa del siglo XIX, algunos autores empezaron a ver que la cultura no solo incluía, sino que también excluía. Y acá tenemos el pensamiento y la figura de Marx. Lo que voy a hacer en este momento es tratar de explicar marxismo en 10 minutos para que se entiendan lo que son las visiones binarias porque son marxistas. Seguime. A ver, ¿qué es lo que dice el marxismo? Por empezar, el marxismo dice que lo que hay en permanente tensión es la lucha de dos clases. La burguesía, que es la dueña de los medios de producción, que lo que hace es explotar al proletariado. Proletariado viene su nombre de proletario, ¿sí? De que tiene, de cuya única riqueza, ¿sí? Es su prole, sus hijos. ¿De qué manera la burguesía explota al proletariado? ¿Cómo puede hacerlo? Bueno, a través de un mecanismo que se conoce como la plusvalía. ¿Qué es esto de la plusvalía? Mira, te lo explico y lo vas a entender en 2 minutos. Todo trabajador produce una X cantidad de riqueza. Vos, yo, el fabricante de una fábrica de zapatos, ¿sí? Y el vendedor de paquetes de turismo. Bien, todos producimos X cantidad de riqueza. Nosotros, los docentes, trabajamos con bienes intangibles como el conocimiento, pero también es una riqueza de la nación. Entonces, muy bien, ¿qué recibimos a cambio de la riqueza que producimos? Muy bien, Firulais, el salario, ¿sí? Todos nosotros, por la riqueza que producimos, percibimos nuestro salario. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que plantea Marx? Que el salario nunca es equivalente a la cantidad de riqueza producida. Y esa cantidad de riqueza producida se conoce como plusvalor o la plusvalía. Y adivina quién se la queda. Adivinaste, ¿sí? Los dueños de los medios de producción. Mira, te voy a poner un ejemplo, que es el caso docente. A todos nosotros, los docentes, nos pagan nuestro salario por la cantidad de horas que estamos frente a los alumnos. Pero, como todos y todas sabrán, ¿sí? Hay un montón de horas que nosotros trabajamos en nuestra casa preparando material, estudiando, corrigiendo, que esas horas no son remuneradas, ¿sí? Ahí está el asunto de la plusvalía. A nosotros se nos cumple como a nadie, ¿sí? Entonces, la pregunta sería, o Marx se preguntaba, ¿por qué los obreros se dejan explotar? ¿Sí? De esta manera tan ostensible. Bueno, Marx decía que porque los obreros están
alienados. ¿Qué es esto de la alienación? La alienación es la enajenación, es pensar y defender intereses que no son tuyos. ¿Sí? Por ejemplo, defender los intereses del patrón sin pensar demasiado por qué. ¿Y por qué funciona de esta manera según la óptica marxista? Bueno, porque a esta estructura visible económica de explotación a través de la plusvalía la sostiene una superestructura que es invisible, lo que se llama la superestructura ideológica. Lo que en la calle decimos el lavado de cerebro, digamos, quien dice Marx, hay instituciones, en la época de Marx, que es el siglo XIX, él decía que principalmente las dos instituciones que se encargaban de sostener la estructura de explotación era la escuela y la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia, pensemos lo que era la iglesia del siglo XIX en Europa, ¿sí? Los pobres ni nada. La iglesia del siglo XIX de Europa era realmente un agente de sostenimiento de las clases dominantes, y la iglesia lo que hacía era apoyar a los ricos, básicamente, ¿sí? Entonces, y la iglesia, ¿qué es lo que decía? Bueno, diciendo, bueno, el evangelio dice que Jesús amaba a los pobres, vos cuanto más pobre seas, después no te quejes que la vas a pasar bomba en la otra vida. Y entonces Marx decía, estaba muy enojado con la iglesia y decía que la religión era el opio de los pueblos. ¿Por qué? Porque mantenía narcotizada a la gente sin rebelarse contra la explotación. Y la escuela justamente porque era la encargada de representar los intereses de las clases dominantes, ¿sí? Y de que alumnos y familias estén todos en consonancia a respetar esos intereses y a ser explotados sin ninguna queja. Por supuesto, Marx no conocía ni a Tinelli ni a los medios de comunicación, si hubiera hecho una fiesta en aquel momento. Después vinieron muchos teóricos marxistas que dijeron que los grandes agentes de la superestructura económica eran los medios de comunicación, y y hoy por hoy desde una óptica marxista diríamos las redes sociales. Pero bueno, de eso hablaremos más adelante. Entonces, ahora, todo esto es marxismo en 10 minutos. Y para, dijo Fantino, ¿qué tiene que ver la escuela en todo esto? ¿Y qué sería la visión binaria de la cultura escolar? Bueno, ahora sí, entonces, te cuento. Vamos a hablar quiénes son los teóricos de las visiones binarias de la cultura escolar. Te presento a Pierre Bourdieu. En realidad se dice Bourdieu, pero bueno, nosotros le vamos a decir Pierre Bourdieu en el barrio. Bourdieu tiene un libro muy, muy reconocido, un clásico que se llama La reproducción, es un texto de los 70, y Bourdieu en este texto lo que hace es denunciar la violencia simbólica que ejerce la escuela sobre los alumnos. Así como Marx denunciaba la violencia física y económica, los teóricos y los pedagogos marxistas, Pierre Bourdieu es un sociólogo, lo que hacen es denunciar esta violencia simbólica que se ejerce sobre los alumnos, justamente a través de una arbitrariedad. Bourdieu dice hay una arbitrariedad doble que se ejerce sobre el alumno. Primero, porque los contenidos que se enseñan en la escuela son arbitrariamente diseñados por la clase dominante. Y segundo, porque a la escuela se le atribuye arbitrariamente un poder. Entonces, si la escuela es la cultura legítima, ¿sí? Es quien evalúa y quien decide quién se acerca o quién se aleja, ¿sí? Más de ese ideal cultural. Entonces, como la escuela reproduce los intereses de las clases dominantes, lo que hace es reproducir la desigualdad social con lo que los alumnos llegan a la escuela. Por eso se llama la reproducción del texto, ¿sí? Y justamente hay que entender un concepto muy, muy importante en Bourdieu, que es el de capital cultural. Bourdieu dice, todos llegamos a la escuela
de nuestras casas con determinado capital cultural aprendido. Si ese capital cultural está cercano al que la escuela propone, entonces la escuela para los chicos va a ser un lugar muy familiar. Ahora, si un chico llega a la escuela con un capital cultural muy alejado al que la escuela propone, la escuela va a ser un lugar sumamente inhóspito, ¿sí? En el texto hay una serie de ejemplos que están buenos, ¿sí? Por ejemplo, dicen, nosotros tenemos siempre en la cabeza algún alumno que es así muy rebelde, que está siempre colgado de cualquier lugar, que siempre hace cualquier cosa. Y bueno, hay que ver si ese chico en su casa tiene un ambiente preparado como para estar tranquilo, sentado estudiando, ¿sí? O si su casa es un lugar violento. Entonces ahora lo que les propongo es ver este video y lo vamos a charlar después.